Efesios capítulo 6, versículo 1, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Y hemos estado viendo en Efesios la parte más muy práctica de la Biblia. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan completamente de quiénes somos en Cristo, qué es lo que el Dios Padre hace por nosotros, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, qué es lo que Jesús hace, que nos salva, nos rescata de nuestros pecados, nos ama desde antes de la fundación del mundo. Y no si a mí me encanta esta idea. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces no hay nada que yo hubiera podido haber hecho para que no me escogiera. Y no sé si a ti te pasaba de joven en la escuela, en la secundaria, que cuando iban a jugar tochito o iban a jugar básquet o algo, o en mis tiempos estaba de moda el espiro. ¿Te acuerdas del espiro? Era una cuerda que colgabas en un palo y era como una pelota y le pegabas y entonces, ya ves puras aplicaciones tú ahora. Pero era muy divertido el espiro. Y una de las cosas que a mí me pasaba es que cuando llegaba la selección de los jugadores, siempre había los mejores, el capitán del equipo. Y ponte a pensar, normalmente los capitanes del equipo y los más maduros y los que tenían barba y los que empezaban a fumar y salir primero al antro, y hoy los ves y dices, no, o sea, ¿qué onda con esos losers? O sea, ¿qué les pasó? Y por eso yo siempre le digo a mi hija, cuidado con los más populares, cuidado, porque tienen que hacer cosas para ser los más populares y luego no pueden sostener eso durante toda su vida. Pero cuando llegaba el tiempo de escoger a las personas en el equipo, ya sabes, primero escogían a los mejores, tú, y el otro, tú, y de pronto ya nada más quedan 3 o 4 y tú sigues ahí entre esos. Y dices, bueno, pues a ver quién me escoge. Pero Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús te amó aún siendo pecador. Él te amó aún siendo pecador. Entonces no hay nada que puedas hacer para que Jesús, ya siendo cristiano, te ame más. Pero tampoco puedes hacer algo para que Jesús te ame menos. Ya eres aceptado en el amado. Y Efesios nos dice que ya estamos sentados en la posición más alta que hay. Como cristianos no podemos estar en una posición espiritual más alta. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces cuando te despiertas, ¿cómo te despiertas? Tienes que saber que ahí estás, esa es tu posición. Ahí te despiertas estando con el Padre, con Jesucristo, y lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, que nos sella, son las arras de la promesa, es un adelanto de lo que vamos a vivir y de una eternidad. Y después Pablo lo que hace es, después de explicarnos quiénes somos, nos explica cómo tenemos que vivir. Y una de las partes que vimos la semana pasada es el matrimonio, cómo tenemos que vivir, y nos dimos cuenta que el matrimonio tiene todo que ver con el Evangelio, que si no entiendes la Biblia y no entiendes el Evangelio y no entiendes lo que Dios es para ti, no puedes entender y no puedes llevar un matrimonio en armonía, no puedes amar a tu esposa, no sabes cómo amarla, la mujer no sabe cuál es el rol que vive en su papel de matrimonio, y lo que sigue es el rol de los hijos con los papás. Y lo que vamos a ver hoy es eso, qué tienen que ser los hijos, qué les toca hacer a los papás. Y una de las cosas que tienes que saber es que la Biblia enseña que el único padre perfecto es Dios. Eso enseña la Biblia. La Biblia enseña, y no sé si te acuerdas de César Costa, el padre soltero. Y, era antes, y los chavos así, ¿quién? No tienes ni la menor idea, ya ves, no has vivido. Crees que ya te la sabes de todas y no sabes quién es César Costa. Y hoy las series de Netflix duran 24 horas en 11 capítulos. ¿Okay? En ese tiempo, esa serie de Padre Soltero, que era los miércoles, y si la viste, ¿te acuerdas de Pocholo? ¿Te acuerdas de Pocholo? Y de Gumara, la muchacha. ¿Ya te acordaste? Y entonces era este papá que era soltero y era el mejor papá y educaba a sus hijos y todo el mundo así como, yo quisiera tener un papá así. Pero tienes que saber que la Biblia enseña que no hay papá perfecto. Hoy las series de Netflix duran 11 semanas o 11 capítulos. Esa serie duró 6 años. Imagínate, 6 años viendo semana tras semana y todas las historias y lo que pasaba. Empezó en 1988. ¿Dónde estabas? En 1900, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te vestías? ¿Cómo te peinabas? Y chécate,
tú como joven, como hijo hoy de tus papás, estás diciendo, no, mis hijos, o sea, mis papás no entienden nada, o sea, y digo, tú no sabes. Si no sabes quién es César Costa, igual no sabes todavía nada. Y dices, pero lo voy a googlear. Ahí está, ya te aventamos algo por qué googlear y ver quién era César Costa. Pero la Biblia enseña claramente que el único Padre perfecto es Dios. Y es un punto importante y por ahí tenemos que partir. El único Padre perfecto es Dios. Pero también la Biblia enseña que el único Hijo perfecto es Jesucristo. El único Hijo perfecto es Jesucristo. Y de ahí tenemos que partir porque entonces descansamos en eso. No hay papás perfectos. Y no hay hijos perfectos. Y entonces, por ese principio que explica la Biblia, tenemos que partir y acercarnos a la Biblia y decir, ok, entonces, como papás, ¿qué tenemos que hacer? Y como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 1, hijos, jóvenes hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra ahí, esto es justo, esto es correcto, esto es lo que toca hacer, eso es lo que te toca hacer. Y conozco muchos jóvenes que quieren hacer grandes cosas para Dios, que quieren hacer grandes proyectos, que quieren estudiar una buena carrera, que quieren inventar cosas, que quieren estar en un ministerio, que quieren seguir el llamado que Dios tiene para sus corazones y lo están haciendo con toda la mejor intención. Pero sabes que como joven, por donde tienes que empezar es por lo más básico, y lo más básico es lo que dice la Biblia, es obedece a tus papás, y a veces es lo que más trabajo nos cuesta. Y tienes que saber como hijos en este mundo caído, la Biblia enseña que es imposible para nosotros obedecer. Es lo que más nos cuesta obedecer. Lo que se nos da a nosotros como hijos es rebeldía, es hacer lo que nosotros queremos. Es no hacer lo que nos están diciendo, sino hacer nuestra propia voluntad, ser independientes. Y ahí es la caída. Adán y Eva se quieren hacer independientes de Dios, no quieren obedecer, hacen lo que Dios no les está pidiendo, y de pronto ahí viene toda la caída y por eso el mundo está como está. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Y tú puedes voltearte hoy con tus hijos y decir, ¿ya ves? La Biblia dice que me tienes que obedecer, pero no, es una tarea para el papá. El papá tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Si no les enseñamos a obedecer, nunca van a obedecer. De nacimiento tenemos que saber, nuestros hijos y tú y yo de nacimiento simplemente somos pecadores, no tenemos buen corazón. O sea, no sabes cuántas veces he estado con papás que vienen con problemas con sus hijos y dicen, o sea, me platican toda la historia de sus hijos y digo, o sea, eso no es historia, eso es pesadilla. Y créeme, o sea, he escuchado de todas historias y digo, o sea, es pesadilla. Y me dicen, pero, yo sé que es un buen chico y tiene buen corazón. Y yo digo, mira, por ahí tenemos que empezar. No sabes lo que dice la Biblia de tu hijo. ¿Y cómo vas a educar a tu hijo si no sabes lo que dice la Biblia de él? Nuestros hijos no tienen un buen corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Nuestros hijos nos quieren engañar, nos quieren mentir, nos quieren manipular, y nosotros les tenemos que enseñar que eso no es lo que dice la Biblia, que eso no es lo que quiere Dios, y que lo que quiere Dios es obediencia. Y por ahí tienes que partir, tienes que explicarle a tus hijos quiénes son. Si te la pasas diciéndole a tu hijo, ay, no, es que eres buen chico y eres de buen corazón, pues no va a cambiar. Va a seguir siendo así. Él va a creerse la mentira que él es buen chico, y ve la sociedad cómo está ensimismada. Por eso puro selfie. O sea, los jóvenes nos amamos, y es culpa de nosotros los papás. O sea, simplemente los hemos puesto en un pedestal y vive tu juventud y haz lo que tú quieras y sigue tu corazón. O sea, yo digo, si a mí alguien hoy en Cristo me dice sigue mi corazón, digo, apártate de mí, Satanás. O sea, no quiero seguir mi corazón, ya he seguido mi corazón y ya sé a dónde me ha llevado. Seguir mi corazón me lleva a la muerte, seguir a Jesús me lleva a la vida. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos es obedecer y quitar de nuestro vocabulario eso. Es que es buen chico, es que es de buen corazón, es que tiene buenas intenciones, y tienes que saber que si tu hijo fuera buen chico, Jesús no hubiera muerto en la cruz.
Cuando le estamos enseñando a nuestros hijos que es buen chico y es de buen corazón y va bien y échale ganas, les estamos diciendo la cruz es vana, no sirvió de nada que Jesús muriera. O sea, tú por ser buen chico no necesitas a Jesús. Y tenemos que desde muy chiquitos explicarles, ¿sabes qué? Desesperadamente necesitas a un Salvador. Desesperadamente tienes que saber que eres pecador. Y se los tenemos que decir con amor, con una Biblia en la mano. Tenemos que enseñarles qué es lo que dice la Biblia de ellos, qué es lo que dice la Biblia de nosotros. Que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tienes que explicarles cómo era tu vida antes de Jesús, pero para eso tienes que tener un testimonio con Jesús. Y lo más importante para que les enseñes a tus hijos a obedecer es tú obedecer, porque la paternidad se trata de que tenemos un Padre en los cielos y nosotros somos sus hijos. Y la única manera de poder ser buenos padres y la única manera de que nuestros hijos sean hijos conforme al corazón de Dios es entender la relación del Padre con nosotros, con su creación. Ser papá se trata totalmente del Evangelio. Así como el matrimonio se trata totalmente del Evangelio, ser papá se trata totalmente del Evangelio. Y tenemos que enseñarles entonces el Evangelio. Y Dios nos dice siempre la verdad, aunque la verdad a veces duele y es cruda. Y tú y yo les tenemos que decir a nuestros hijos la verdad, aunque duela y sea cruda. Cuando están pecando tenemos que decirles, eso está mal. Tenemos que corregirles, aunque sea crudo. Y Dios nos dice la verdad porque nos ama. Una y otra vez está diciendo en la Biblia, Dios, arrepiéntete. Tienes que cambiar, tienes que ser transformado, no te puedes quedar igual. Una y otra vez en la Biblia nos está diciendo, ve el corazón caído de la humanidad. Pero una y otra vez nos está diciendo la verdad porque nos ama. Y una y otra vez Dios nos está diciendo en la Biblia que nos ama. Una y otra vez. Y tú y yo nos tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Pero dice en el Señor. Tenemos que enseñarles cómo se ve estar en el Señor. Y esa palabra en el Señor, ¿sabes? Es estar en el Señor, es haber creído en el Señor. Que Él sea tu pastor. Que Dios sea tu Padre. Que dependas completamente de Él y que tú como papá estás obedeciendo y estás sometiéndote a Él y estás queriendo saber su voluntad día a día. En el Señor significa que no podemos darle una instrucción a nuestros hijos para pecar y alejarse de Dios. La responsabilidad de los hijos de obedecer es, a pesar de que tus papás no sean perfectos, pero nunca se deben de someter a desobedecer los mandamientos de Dios. Aquí la palabra obedecer es muy interesante porque es ipakouo. Ipa es poner abajo y kouo es escuchar. Obedecer es enseñarle a nuestros hijos a escuchar, a estar atentos a nuestra voz. Así como tú y yo tenemos que estar atentos a la voz del Padre, tenemos que saber escuchar, pero siempre con la intención de obedecer. No es escuchar para ver si me late y entonces hago lo que Dios me dice, sino escuchar a Dios, estar consciente que Él me está pidiendo algo con la intención de siempre hacer su voluntad. Esta palabra tiene esta idea de siempre estar atento a cuando van a tocar la puerta y siempre que tocan la puerta vas a abrir la puerta. ¿Nunca has hecho eso que le dices a tu hijo, mi amor, si tocan abres la puerta y tocan y escucha y sigue jugando y no abre la puerta? Es escuchar con la intención de obedecer. Y eso es lo que tú y yo les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer, a escuchar, y que cuando escuchen la voz de papá y mamá lo tienen que hacer en el momento. Una de las cosas que Sandy y yo hacemos es que cuando les damos una orden a nuestros hijos, no lo dejamos abierto, lo dejamos muy claro, y antes de decirles, les decimos por su nombre. Alan, ven. Y tiene que escuchar con la intención de hacerlo inmediatamente. Y tenemos una regla en la casa que si en ese momento él está haciendo algo, nos puede pedir, ¿puedo terminar de hacer eso e ir? O simplemente obedecer en el momento. Pero ellos tienen que ver que hacemos lo mismo con Dios. Que en el momento que Dios nos da una instrucción, y ya vimos en Efesios,
no perdiendo el tiempo, aprovechando bien las oportunidades, no dejando de hacer para mañana lo que Dios nos está pidiendo que hagamos hoy. Eso es obedecer en la Biblia. Y tenemos que enseñarles una y otra vez a nuestros hijos eso, escuchar con la intención de obedecer, esperar cuando tú les vas a dar la instrucción para hacerlo. Y tienes que saber eso. Ellos no saben obedecer. No es parte de su naturaleza. Ellos lo que saben muy bien es hacer berrinches, ¿sí o no? Ellos lo que saben hacer muy bien es manipularte. Y tienes que saber, en la Biblia los roles es que los papás mandamos en la casa. Y posiblemente es la primera noticia para ti esta hoy. O sea, hay gente, yo con 2 o 3 preguntas en una consejería le digo, bueno, ok, ¿y entonces quién decide esto en la casa? No, pues, o sea, si mi hijo no quiere, pues no. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿desde cuándo se cambiaron los papeles? ¿Quién manda en la casa? Y otra vez es el evangelio. ¿Quién manda en el evangelio en una relación entre tú y Dios? Dios es el que manda. Ahora, no es que Dios te tenga sometido, porque Dios no somete. Dios simplemente dice voluntariamente, o sea, sométete a mi voluntad y entiendes porque te amo y porque te hace bien. Y nunca oprime, nunca nos está dando un mandato para hacernos daños. Todos sus mandatos porque nos convienen y es para hacernos bien y porque nos ama. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No hay nadie más, hijo, que te ame que nosotros. ¿Quién más puede estar tan desinteresado? Y lo único que queremos es tu propio bien, así como Dios quiere para nosotros nuestro propio bien. Quien manda en la casa aquí lo dice, hijos, obedezcan a sus papás. Quien manda en la casa es papá y mamá. Quien da el consejo es papá y mamá. No quiere decir que los hijos no tengan voz y voto, no quiere decir eso. Tienes que platicar con tus hijos, tienes que pasar tiempo con ellos. En una decisión importante tienes que incluirlos y decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas que debemos de ser? Pero acuérdate, lo vimos la semana pasada, ¿quién es la cabeza en la casa? Al final, ¿quién tiene que tomar la decisión? El papá, con la sabiduría de Dios. Y no quiere decir que sea el papá el mejor, sino quiere decir que simplemente es el orden de Dios para tener armonía en la casa y tiene que ser en el Señor. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Lo más importante que les puedes enseñar a tus hijos no es hacer dinero, no te equivoques. Lo más importante que les puedes enseñar a tus hijas no es cocinar. Lo más importante que les tienes que enseñar a tus hijos es Jesús. No hay nada más importante. Porque si conocen de la Biblia y conocen a Jesús, pueden entonces vivir toda su vida en armonía en sus relaciones. Si no están en armonía con Dios, no pueden estar en armonía con los demás. O sea, es simplemente imposible. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Es nuestra responsabilidad. La obediencia no se la tiene que enseñar la escuela, la obediencia no se la tiene que enseñar la universidad, la obediencia no se la tiene que enseñar un psicólogo, la obediencia se la tienes que enseñar tú como papá. Tú eres su pastor, tú eres su mentor, tú eres su principal consejero. Dios te ha llamado a eso. Ahora, lo más fácil es no hacerlo. Lo más fácil es que cuando damos una orden a nuestros hijos, no nos obedecen y entonces decir, bueno, no, o sea, no pasa nada, o sea, no me quiero poner a pelear con él y ahorita discutir y ya va a ser berrinche y se va a tirar al piso y tal. Lo más fácil es dejar pasar el tiempo, pero sabes que al final no va a ser lo más fácil, al final va a ser lo más cansado. Y una de las cosas que tienes que saber es que nuestros hijos, cuando les damos una orden y han aprendido a obedecer, se sienten seguros porque se sienten pastoreados. Se sienten amados. Cuando les ponemos límites claros, es como cuando nuestro Padre en la Biblia nos pone límites claros. Ahora, sus límites son muy claros, pero en el Evangelio hay una tremenda libertad. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero hay límites claros en el Evangelio y eso como cristianos nos hace sentir muy seguros porque sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo somos, de quién somos. Y el cuadro del Evangelio es enorme, pero los límites nos hacen sentir muy seguros. A tus hijos ponerles límites los hace sentir muy seguros. Te voy a poner esta explicación. Cuando tú a veces le pones una regla a tu hijo y le dices, tienes que obedecer esta regla, y cuando no la cumple, de pronto dejas pasar.
y no hay disciplina, y no hay enseñanza, y no hay corrección, y de pronto a la siguiente vez lo hace y hay disciplina y hay corrección, el hijo no sabe ni qué. O sea, cuándo sí, cuándo no. Y de pronto, en vez de darle como papá seguridad, le estás dando una tremenda inestabilidad. No sabe cuándo sí, cuándo no. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Joven, si quieres hacer algo increíble en tu vida, haz lo que no están haciendo los jóvenes hoy, que es obedecer a la primera a sus papás. Obedece. Ahora, si tú como joven dices: sí, bueno, es que a veces me dan órdenes o me dan cosas que no, que son, o sea, no debería de ser. Ok, ahí te va, te doy un tip. Primero obedece, hazlo, y después siéntate con tu papá y dile por qué piensas eso. Pero primero obedece. Es lo que Dios nos está enseñando. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, esto te lleva a una vida de paz y armonía en tu familia, en tu casa. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esta palabra honrar es respetar. Respeta a papá y mamá, obedece a papá y mamá. Ve la posición que Dios les ha dado en tu familia, a tu papá y a tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y es el quinto mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, y es un mandamiento con promesa, porque dice: si haces esto, vas a prosperar y vas a ser de larga vida. Ahora, chécate, no le está hablando en Éxodo capítulo 20 a una persona en específico, le está diciendo a su pueblo en general, porque una sociedad donde los jóvenes no respetan a los adultos tiende a fracasar. Y Dios está diciendo: mira, yo te estoy pidiendo eso, respeta la autoridad, obedece a tus papás, haz lo que te están pidiendo y yo te voy a bendecir. Honra a papá y mamá, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Respeta su autoridad para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y versículo 4, y vosotros padres, ahí está, ahora voy con los papás. Siempre Dios pone un balance. O sea, no nada más está diciendo hijos y esto. Y te das cuenta, es tan tierno Dios que te dices: o sea, sí puedo hacerle caso a Dios. Y dice: y vosotros padres, y está hablando papá y mamá, no nada más es papá. Por supuesto, ya vimos la semana pasada, el responsable y la cabeza en el liderazgo de la familia es el papá. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos con órdenes que oprimen, con órdenes irreales, con expectativas que... Hay papás que quieren vivir lo que no pudieron hacer y fracasaron en sus hijos. Y tienes que tener cuidado con eso. Porque entonces de pronto les queremos poner una carga que ni nosotros pudimos llevar. Y Jesús dice: esos son fariseos. Y Jesús dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo soy humilde y manso, aprendan de mí. En cambio, los fariseos, los rabinos de esa época, querían poner cargas pesadas en la gente. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer, y no tienes que hacer esto, y no tienes que hacer esto, y no, reglas tras reglas tras reglas tras reglas tras reglas, y ya la gente estaba cansada. Y Jesús dice: no, ven a mí, aprende, sígueme a mí. Y a veces tú y yo queremos ponerle expectativas a nuestros hijos que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Y tenemos que tener cuidado, porque entonces los podemos provocar a ira. Y no solamente ira contra nosotros, sino ira contra Dios. Y de pronto ya llegar a decir: ¿sabes qué? Bueno, ya odio a Dios. Y tenemos que cuidar como papás esto de: eso no le agrada a Dios. Y dices: oye, este Dios es muy especial, nada le gusta de lo que hago. Y tienes que saber, ¿dónde dice en la Biblia que no le agrada a Dios eso? Y entonces como papás te das cuenta, tienes que estudiar tu Biblia. Tienes que meterte con el Señor. Tienes que someterte a Él, a su palabra, a su enseñanza. Tenemos que tener expectativas reales con nuestros hijos. Expectativas muy altas los van a hacer frustrados,
y enojados. Expectativas muy bajas los van a hacer mediocres. Tenemos que tener una expectativa promedio. Ahora, ¿cómo logras eso? Pregúntame. No sé. Tienes que tener sabiduría de Dios. Y tienes que saber algo. Cada uno de tus hijos es diferente, ¿sí o no? Y nunca, ¿quieres provocarlos a ira? Compáralos con sus hermanos. ¿Quieres provocarlos a ira? Compáralos con sus demás compañeros de la escuela. Compáralos con compañeros de la iglesia. Compáralos con los hijos del pastor. Ya. O sea, ya los provocaste a ira. Yo he aprendido que cada uno de mis hijos tiene un llamado específico, con dones específicos, con una personalidad específica. Y tengo que tener sabiduría y tengo que instruirlos a cada uno de manera diferente. Cada uno ya sé por dónde cojea, cada uno sé dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas. Los hijos no tienen el propósito de cumplir nuestros sueños fracasados. Eso los provoca muchísimo a ira. Tenemos que enseñarles quiénes son en Cristo y en esa tremenda libertad que busquen el llamado que Dios les ha dado y que se lo cumplan. No los tienes que comparar, los tienes que amar. ¿Cuántas veces Dios no te dice en la Biblia te amo? ¿Cuántas veces no Dios dice en la Biblia mi espíritu te anhela? ¿Cuántas veces no Dios dice en la Biblia y nos recuerda, te amé tanto que envié a mi Hijo unigénito para que creas en Él y no te pierdas y tengas vida eterna? Acéptalos. Tienes que aceptarlos como son. Uno es más inteligente que el otro, pero otro es más simpático que el otro es más reservado que el otro lee más que el otro, y simplemente tienes que aceptarlos y tienes que tener cuidado con no tener un favorito. Ve la historia de José. Tienes que tener cuidado. Cuidado con, no, lo mejor para este de mis hijos. Tienes que ayudarlos a encontrar su camino en Cristo. Mira a Jacob y Esaú, gemelos, pero tan diferentes. Uno le gustaba cazar y el otro le gustaba cocinar con su mamá. Diferentes personalidades, los dos creados con Dios. Y acuérdate, hijos tienen todo que ver con el Evangelio, y el Evangelio nos enseña que Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio nos pone a todos en el mismo nivel. Y tú tienes que saber eso. Dios no prefiere uno de mis hijos. Dios ama tanto a todos mis hijos que costó el mismo precio uno que otro, su redención. Totalmente se trata del Evangelio. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Ahí la palabra criar es educar, enseñar, instruir, educarlos en disciplina. Tienes que disciplinarlos. O sea, ¿qué onda con los papás que sus hijos les dan una orden, no hacen la orden y no hay disciplina? Tus hijos se van a volver unos inseguros, unos inadaptados, y cuando Dios les esté llamando no van a escuchar su voz. O sea, tienes que enseñarles a obedecer, tienes que disciplinarlos, tienes que enseñarles que hay reglas, que hay límites, que hay un orden, que hay horarios, y sabes que eso les hace jóvenes y niños muy, muy seguros. Es más cansado, es más disciplina para ti, pero créeme, a largo plazo va a ser mejor, porque no hay peor cosa que tener un hijo que sea rebelde contra Dios. Criarlos en disciplina, y mira lo que dice: amonestación del Señor, del Señor. O sea, tú tienes que conocer tu Biblia para disciplinarlos, amarlos y amonestarlos en el Señor. No es tu propia opinión, no es sentarte con ellos y decirle, bueno, mi bisabuelo me enseñó. O sea, ¿te acuerdas cómo educaban los bisabuelos a nuestros papás? O sea, no quieres eso tampoco. Queremos ver lo que dice la Biblia, disciplina, amor. La palabra ahí, amonestación, es consejería bíblica.
Tenemos que aconsejar a nuestros hijos con la Biblia. Y sabes que si tienes una Biblia y tienes el Espíritu Santo y Dios te habla y Jesús es tu pastor, tú puedes pedirle, instruirte y ir con tus hijos y decirle: esto es lo que dice Dios. No es mi opinión. Y yo lo he puesto en mi vida así, de esta manera. Y la Biblia dice que el padre a quien ama disciplina. Si tú no estás disciplinando a tus hijos, no les estás amando. El padre a quien ama disciplina. Él pone reglas, mandamientos porque nos ama. Él nos disciplina porque nos ama. No a todo dice que sí el padre. O pregunta: ¿ya respondió todas tus oraciones? ¿Dios? No. Dios sabe cuándo apretar, Dios sabe cuándo soltar. Y tú y yo necesitamos la gracia de Dios y ser más como Él. Por eso le tenemos que conocer y tenemos que tener una relación personal con Él. Dios sabe que no todo nos conviene, que no todo nos sirve, que no todo nos edifica. Tenemos que ser firmes, pero amorosos. Disciplina en reglas, horarios, que sí, que no. Y sabes que eso los hace ser muy seguros porque, ya saben que sí, que no. Ya saben las reglas. Y sabes qué, aconsejarlos bíblicamente es: no necesitamos más jóvenes que se amen a sí mismos. Nuestros jóvenes hoy en México viven en una etapa totalmente ensimismados. La Biblia enseña que necesitamos más jóvenes que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y tenemos que enseñarles eso. Ahora, ¿cómo les enseñamos eso? Tú les tienes que enseñar prácticamente cómo se ve amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu intelecto, con toda tu preparación. Les enseñamos con el ejemplo. Los papás les enseñamos con el ejemplo. Tú eres el pastor de tu hijo. Él tiene que ser entrenado para escuchar tu voz, para seguirte. Enséñales cómo se practica amar a Dios con todo el corazón. Enséñales cómo es que Dios es la prioridad en tu vida. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve buscar a Dios primero? Mateo 6:33. ¿Cómo se ve que tú como papá, tus hijos te puedan ver leyendo la Biblia todos los días, pidiendo sabiduría a Dios de rodillas en oración, viniendo temprano a la iglesia? Tú como papá diciendo: ¿saben qué? Apúrenle, queremos llegar temprano. Tú como papá sirviendo al Señor. Tú como papá discipulándote. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si le preguntamos a tus hijos ahorita en Club Semilla: oye, ¿qué es lo que más quiere tu papá? ¿Qué va a decir? Y ellos, por más que los entrenes, si te llega a preguntar el pastor, le dices que Dios. Pero ¿qué va a decir? ¿Los amigos? ¿El deporte? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Su celular? Platícales qué lees. Platícales qué Dios te ha dicho esta semana. Platícales qué significa perdón en tu vida. Cuando te equivocaste y fracasaste y fuiste a Dios y te perdonó, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Ser papá se trata totalmente del Evangelio. Si no conoces el Evangelio, es imposible ser papá al modelo de Dios. Ser papá se trata de depender todos los días de tu Padre Celestial para educar a tus hijos.
Lo mejor que les puedes regalar a tus hijos es un matrimonio bíblico. Lo mejor, papá, que le puedes regalar a tus hijos es cómo se ve que tú amas y respetas a su mamá, cómo tú le hablas a su mamá, cómo tú le honras a su mamá. Y le puedas decir, ¿sabes que como yo le hablo a mamá, así háblale tú? Ámala. Lo mejor, mujer, que le puedes regalar a tus hijos es cómo una mujer respeta el rol del hombre, cómo le respetas, le amas, eres su ayuda idónea. Cómo tu matrimonio refleja la gloria de Dios, cómo tu matrimonio refleja el Evangelio, que vean dónde está tu corazón. ¿Sabes que si tú no les aconsejas a tus hijos, Google, Siri, Facebook, Twitter les van a aconsejar, páginas pornográficas les van a aconsejar, revistas les van a aconsejar? No sé si sabías esto, pero la misión de nuestra iglesia es ganar a gente para Cristo, discipularlas, aconsejarlas bíblicamente y enviarlas. Pero tienes que saber que allá afuera el mundo también quiere ganar a nuestros hijos para el mundo, les quiere enseñar las cosas del mundo y quiere enviarlos para que sean parte del mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y te acuerdas lo que vimos en Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu. Y tú y yo como papás necesitamos eso. Y tú como hijo, para poder obedecer a tus papás, ya sabes, no puedes, necesitas al Espíritu Santo. Una de las cosas que tú y yo como papás les tenemos que enseñar a nuestros hijos es que no somos perfectos como papás. Que a veces nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos, eso nos lleva al arrepentimiento. ¿Y cómo se ve eso en tu vida? Enséñales eso. Porque tú y yo no les podemos obligar a seguir a Cristo, pero sí les podemos modelar cómo se ve seguir a Cristo. Para que un día cuando escuchen el Evangelio digan, ya sé cómo llegar a casa. Mi papá una y otra vez me enseñó el mapa. Ya sé cuál es la puerta. Ya sé cuál es el camino. Ya sé quién es la vida. Ya sé cómo llegar a casa. Ellos todo el día te están viendo. Ellos todo el día te están escuchando. Enséñales cómo se ve un hombre de Dios. Enséñales cómo se ve una mujer virtuosa. Enséñales cómo se ve eso. Y ¿sabes qué? Ora por ellos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Y no solamente orar por ellos, sino no tengas pena. Ora con ellos. Ora con ellos. Súbete al coche y di, vamos a orar. Inténtalo como papá. Dalí, nunca he hecho eso. Ok, sí, posiblemente la primera vez es lo más raro que hagas. Súbete a tu coche y di, ¿saben qué? Vamos a orar. Y empieza a orar por ellos. Por uno de tus hijos, por tu esposa. Y si no tienes esposa, por ellos. Y al principio van a decir, ¿sabes qué es? O sea, mi papá ya se volvió loco. Pero ¿sabes qué? Hoy mis hijos no se van a dormir sin que oremos por ellos. Cuando salimos de viaje, no nos separamos si no oramos juntos. Y cuando nos subimos al coche para ir a algún lado, ya ellos no se sienten seguros si no oramos. Y no ponemos nuestra vida al Padre. Tienes que hacer esas disciplinas en tu vida. No tengas miedo, no tengas pena. Empiézalas a hacer ya en tu vida. Y depende de tu Padre. Y tienes que saber, tener hijos se trata del Evangelio. Y tener hijos, instruirlos, educarlos es imposible sin Jesús. Es imposible. Enséñales a tus hijos que lo que más necesitan es Jesús. Es lo que más necesitan en su vida. Y dice versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y sabes que cuando los haces enojar, pídeles perdón. O sea, a mí me ha pasado que doy una orden y está fuera de lugar totalmente mi orden, pero ya sabes, como papás a veces nos subimos en nuestro macho y nadie nos baja. Y de pronto me doy cuenta, sí hice mal, pequé.
Y voy con él y digo, oye, lo que pasó, esto pasó, yo te dije esto, o sea, tú obedeciste, pero te hice enojar, ¿verdad? Perdóname. ¿Cuántas veces tus hijos te han escuchado decir, hijo, perdóname? Enséñales cómo se ve eso para que ellos lo puedan hacer con Dios. Padre, perdóname, te necesito. Necesito depender de ti en mi vida. Aconséjalos, prepárate. La escuela no es responsable de educar a tus hijos, tú eres responsable. La iglesia no es responsable de educar a tus hijos, tú eres el responsable. El problema en México no es la Secretaría de Educación Pública. No te equivoques. Instrúyelos. Dice Talía, ¿hasta qué edad? Hasta que te mueras. O sea, yo espero que cuando me muera, si el Señor no viene antes, esté en una cama dándole las últimas instrucciones a mis hijos. Hijos, amen al Señor. Que Él sea su tesoro, que Él sea lo número uno. Vean cuánto nos ha amado el Padre, vean todo lo que hemos vivido. Si esas no son tus últimas palabras y tus últimas palabras son de todo menos eso, tienes que ponerte hoy a cuentas con el Señor y ir a Él. O sea, necesitas tremendamente a Dios. Hijos y papás tienen que ver totalmente con el Evangelio, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tiene que ver totalmente padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Les dio el privilegio tremendo de ser hechos hijos de Dios. Y Dios todo el tiempo no nada más quiere ser tu Dios, sino te está diciendo, quiero ser tu papá. Y tienes que saber, posiblemente tuviste un papá que dices, Talí, no, o sea, no quiero ni recordar a mi papá. Tienes que saber, sí, Dios sabe. Pero sabes que Dios no es como tu papá. Dios sí es un padre perfecto. Dios es un padre amoroso. Dios es un padre compasivo. Dios es un padre que te quiere instruir, que te quiere educar, que te quiere pastorear, que te quiere poner límites, que te quiere decir por dónde ir. Dios te quiere decir quién eres en verdad. Y si tú eres un hijo hoy, necesitas conocer a este padre. Y si tú eres un papá hoy, necesitas tener a este padre. Necesitas tener a Dios.